Muy buenas tardes. Quiero anunciarles que el Consejo de Gabinete en el día de hoy votó favorablemente y de manera unánime por el nuevo Procurador General de la Nación y su suplente y la nueva Procuradora de la Administración suplente. Yo quisiera iniciar hablándole un poco del proceso, tal como lo hice con las designaciones, los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema y su suplente. Como es el conocimiento público, la Procuradora de la General de la Nación renunció el 13 de noviembre y a partir del 1 de enero. Producto de eso y de los nombramientos pendientes en la Corte Suprema de Justicia y un par de leyes, el Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias del 25 de noviembre al 19 de diciembre. En ese sentido, ya en sesiones extraordinarias se aprobó el nombramiento, se ratificó el nombramiento de 3 magistrados principales de la Corte Suprema y 6 suplentes. Y ahora estamos en el momento de enviarle a la Asamblea Nacional la decisión que tomó el Consejo de Gabinete con los nombramientos del Procurador Principal suplente y de la Procuradora suplente de la Administración. Para la evaluación de los aspirantes se contrató a la empresa Transiciones y Consultores Estratégicos. Obviamente por el tiempo de la renuncia, que para nosotros fue una sorpresa, y el tema sumamente limitado, nosotros decidimos irnos con un método diferente en el listado. O sea, no se hizo la convocatoria porque no se tenía el tiempo suficiente. Se utilizó como referencia para el perfil el utilizado por la Fundación para el Derecho, para el Debido Proceso, que tiene sede en Washington, D.C., y el CLAD, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, y otros estándares internacionales. De acuerdo a estos estándares internacionales, yo le voy a dar básicamente cuál ha sido el perfil que hemos utilizado. 1, reconocida honorabilidad. 2, independencia e imparcialidad. 3, conocimiento legal sobresaliente. 4, y un poco diferente al tema de magistrado, porque el magistrado de la Corte es una cosa, procurador es muy diferente. Inclusive yo he hablado en algunos casos es que es más que un gerente general, es mucho más que inclusive un CEO, porque los CEOs te tienen que reportar a junta directiva. En este caso, un procurador no tiene esa junta directiva. Entonces, el conocimiento legal es importante. ¿Qué diferencia hay en el perfil entre estas características? El siguiente punto: experiencia y reconocida trayectoria vinculada al ejercicio del derecho penal y la investigación criminal. Ya ahí tiene una diferencia. 5, experiencia en el manejo de las relaciones con altos funcionarios gubernamentales, con expertos, con organizaciones, incluyendo obviamente organizaciones internacionales. Otra diferencia importante del procurador con los magistrados es experiencia obviamente en procuración, manejo y administración de recursos humanos y financieros. Y otro punto importante que también tiene cierta diferencia con los magistrados es el temperamento y habilidades personales, tales como un carácter ponderado, autocontrol, temple y capacidad de enfrentar las críticas, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, tolerancia, habilidades de comunicación oral y escrita, porque en muchos casos tiene que enfrentar y responder preguntas a medios. Respeto a la diversidad. Y una adicional que encontré leyendo un artículo en inglés, que es el tema de energía,
que me pareció que me pareció sumamente importante, donde dice "This job is hard", este trabajo es muy difícil. Entonces la energía también es un tema sumamente importante. Ese proceso riguroso nos llevó a identificar en estos días que teníamos, porque no eran muchos días, 9 candidatos y candidatas, de los cuales 5 aceptaron. O sea, 5, 4 no aceptaron entrar en el proceso de evaluación con explicaciones muy, muy concretas, trabajo en su buffet, alguna ya jubilada, y al final quedaron 5. Entonces ese proceso riguroso abarcó pruebas, evaluaciones, se evaluaron 5 candidatos en 5 grandes áreas. Primera, la herramienta psicométrica, esa identificación de competencias, potenciales y estilos profesionales. El puntaje total, el peso, 40% del puntaje total. 2, la prueba de personalidad. Esa es una prueba nueva que se hizo para esta selección. Cada candidato completó las pruebas. La prueba se llama la 15FQ+, que mide factores vinculados y profundos vinculados a la personalidad de cada uno de los candidatos. ¿Qué tipo de personalidad es? Peso 10% del puntaje total. La tercera área es el inventario de actitudes de trabajo. Peso 5% del total. 4, el perfil curricular integral. Su peso 15% del total de los puntos. Y 5, una entrevista ampliada basada en competencias aplicadas al cargo. El peso 30% del total. Con toda esa información se hizo la evaluación y a mí se me presenta entonces el informe. El domingo 8 de diciembre yo los entrevisto a cada uno de ellos. Entre las entrevistas, todo tipo de preguntas. La primera era que me hablara de su familia. O sea, quería saber qué familia tiene, esposo, qué hace el esposo, esposa, hijos si tiene, etcétera, etcétera. Lo otro que le preguntaba era que si tiene casos de alto perfil. En la lista de esas 9 personas no se incluyó, o sea, a nadie con casos de muy alto perfil. Buenos candidatos, pero tienen casos de alto perfil por razones obvias. Entonces no quería tener a alguien evaluándose con casos de alto perfil. Le pregunté si amaba Panamá. Es una pregunta, no ama Panamá, pero yo quería ver la reacción y qué me iba a decir. Le hablé de la importancia de que no podía fallarle ni a la patria ni a su familia. Este es un puesto sumamente importante. Hay una gran cantidad de casos que están pendientes y que el país espera que continúen de una manera correcta. El tema de vínculo del Ministerio Público, por ejemplo, con el Ejecutivo, es bien importante, pero importante para hacer cosas por Panamá. Y ahí le hablé yo de que existe en el Ejecutivo una unidad que se llama la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales. Es una nueva unidad que abarca una gran cantidad de instituciones vinculadas a la agenda de Panamá para salir de las listas que tenemos en diferentes áreas, tipo Gafi, tipo OCDE. Y fui claro y le dije, nosotros todos los miércoles públicamente nos reunimos en presidencia, la UCSI, así se llama, la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales, que abarca asamblea, obviamente órgano ejecutivo, Ministerio Público, órgano judicial, Ministerio de Relaciones Exteriores, MEF, UAF y muchas otras instituciones. Todas nos reunimos los miércoles a las 3 de la tarde aquí en Presidencia. ¿Para qué? Para que se cumpla esa agenda y que nosotros podamos salir de las listas. Y allí está el Ministerio Público. O sea, tiene que existir esa relación. Solamente para eso. Obviamente también tiene relaciones con organismos internacionales.
pregunté que para qué desea ser procurador. Siempre viéndole el lenguaje verbal. Entonces, en ese sentido, les anuncio que por decisión del gabinete, el procurador es Eduardo Ulloa. El procurador suplente, Javier Caraballo. Y procurador de la Administración suplente, Mónica Castillo, la actual secretaria general de la Procuraduría de la Administración. ¿Preguntas? Iniciamos este periodo con Meredith Serracín de TVN Noticias. Buenas tardes, presidente, y a los ministros de Estado. La primera pregunta iría enfocada en si en esa entrevista que usted le realizó el domingo al señor Eduardo Ulloa, próximo Procurador General de la Nación, ¿hubo algún esquema o alguna solicitud ante tantas investigaciones, prácticamente más de 70 investigaciones de alto perfil que están en el Ministerio Público, alguna auditoría, algún tipo de trabajo inicial, no hacer lo que dice el Ejecutivo, pero sí un balance de lo que se va a encontrar Eduardo Ulloa en el Ministerio Público ante las cuestionadas investigaciones que se han dado en los últimos años? Sí, buena pregunta. Yo no entré en ese detalle, obviamente, y estoy seguro que es así, entrando a una posición nueva, lo primero que debe hacer es saber dónde está, o sea, cómo están los casos, una auditoría del avance de cada caso de los cuadernillos y cómo va cada caso. Eso estoy seguro que es lo que va a hacer. Presidente, usted hablaba de una persona con temple y carácter, justamente también lo mencionaba ayer, y hablaba, pero que en el tema de apasionado no, como que no funciona, y hay quienes consideran que sí se necesita esa pasión para poder justamente investigar estos casos de corrupción de alto perfil. Es que todo depende de cómo tú defines pasión, ¿no? O sea, apasionado, pasión. Cuando digo pasión por un trabajo, sí. O sea, yo puedo decir que mi caso particular, o sea, es más, cuando a mí me dicen ¿qué sientes por el sector agropecuario? Mi primera palabra es pasión. Trabajar como presidente de un país, pasión. O sea, independientemente de todos los problemas que uno tiene. Cuando digo, no el tema apasionado, o sea, una persona con un carácter que por cualquier cosa se raya. O sea, la palabra panameña más sencilla. O sea, no podemos tener a alguien que se esté, por cualquier cosa se esté rayando. Entonces, ese es el significado. Usted tiene que ser una persona equilibrada, que sepa que tiene una extraordinaria responsabilidad con el país. Es el guardián de nuestra justicia, o sea, de defender los intereses del país. O sea, un reto enorme, fascinante, donde tiene toda la de dejar un legado a la patria, para sus hijos, para su familia. Entonces está en una oportunidad de oro. Entonces, que no se raye. O sea, que tenga esa capacidad. Es un trabajo como todo el de nosotros, ¿no? Estamos expuestos a todo. De repente nos dicen cosas, o salen algunas cosas, tú dices, caramba, pero ¿por qué dijeron eso? Eso no es así. Entonces, que no te esté afectando esas cosas, ¿no? Que esté allí, que haga su trabajo. Obviamente, siempre haz las cosas correctamente. Tú no vas a tener un presidente, como se lo dije yo el día que tomaron posesión la magistrada López Arias. Yo voy para 6 meses, 5 meses y un par de días. Yo no he llamado a ningún magistrado. Hoy me llamó el magistrado presidente por el tema de la resolución y el decreto de cuándo entra, si es en efecto el 31. Yo le dije, mire, magistrado, presidente, llámese al director de asesoría legal de la presidencia, que lo va a estar llamando usted, y arregle ese asunto. Yorlén Morales, crítica. Buenas tardes, señor presidente. El nuevo procurador investigará
el escándalo de los Varela Leaks y con ello al expresidente Juan Carlos Varela y a la procuradora Kenia Porcel. Otra preguntita también, ¿qué espera usted del nuevo procurador en cuanto al caso Odebrecht, que se cierre o que se investigue del periodo del expresidente Juan Carlos Varela y del gobierno del PRD del 2004 al 2009? Del 2006. Del 2006 en adelante. Ambas preguntas, competencia del nuevo procurador. Ahí es donde él tiene que tomar decisiones si va a investigar los Varela Leaks y, en efecto, si debe seguir investigando a profundidad el tema de Odebrecht. No es un tema que yo le puedo decir, que hablé el domingo el 8 con el procurador y le dije, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Del presidente Cortizo no van a ver eso. Yo no estoy aquí para estar, o sea, aquí hay periodistas que yo le contesto a las 5:30, 5:45 de la mañana, otros le contesto a las 11, 12, 1. A uno le falta a veces hasta tiempo. Yo no tengo tiempo para estar escribiéndole y decirle qué tiene que hacer. Ya es un mayor de edad, tiene una gran responsabilidad. Procurador, tiene que hacer su trabajo. Ahora, a partir del momento que se ratifique en la Asamblea, los ojos van a estar mirándolo y que haga su trabajo bien por el país, que es lo que queremos. ¿Y cuáles fueron los 4 que rechazaron ser considerados para el puesto? No te lo puedo decir. Lo tengo aquí, pero no lo voy a decir. Pero por respeto, ¿no? Okay. Y son gente buena. Y por fuera quedaron otros muy buenos abogados y abogadas, pero obviamente, o sea, cuando tú hablas de abogados penalistas, estos últimos años han sido la extraordinaria para ellos. Entonces, al estar ya en estos casos ya grandes, consideré que era preferible no hacerlos pasar por todo un proceso de evaluación y entrevista de 2 horas y media, 3 horas y todo diferentes tipos de exámenes. Olmedo Rodríguez, La Prensa. Buenas tardes, presidente. Para consultar si ya el tema de los designados, tanto el principal del Ministerio Público y los suplentes de ambas procuradurías, ya se habló con las diferentes bancadas de la Asamblea para la aprobación. Sí, nosotros como órgano ejecutivo respetuoso de la separación de poderes, pero siempre coordinamos. Y por ejemplo, hoy fue un día propicio para coordinar con la bancada del PRD y del Molirena. Yo me reuní a las 10:30 hoy con los 40, no sé si fueron los 40, pero la mayoría estaban, para hablar del avance de las sesiones extraordinarias, para decirle que hoy estábamos tomando la decisión. Me preguntaron por los nombres, le dije no se lo iba a dar, porque primero tengo que pasarlo por el Consejo de Gabinete, y les agradecí por el trabajo que han estado haciendo, especialmente las sesiones extraordinarias y también las leyes que se han aprobado en la Asamblea, que son leyes importantes. O sea, al final lo que nosotros buscamos es resultado. Y cuando uno habla, por ejemplo, leyes de la APP, que estoy seguro que nos van a ayudar en el tema de inversiones, o la del FESI para el sector agropecuario, la de intereses preferenciales, o estudiar sin hambre, todas esas leyes del Ejecutivo pasaron por la Asamblea y pasaron bien por la Asamblea. Entonces hoy aproveché y les agradecí y les dije que yo esperaba que hicieran su trabajo y que se terminara las sesiones extraordinarias positivamente, que se le da al país tranquilidad. Este es un país, yo no me canso de decirlo, ¿no? Este es un gran país que tenemos que cuidarlo. Y todos tenemos que cuidarlo. Yo estoy hoy aquí en Sacao. Ayer inaugurando China Lac.
con no sé cuántos empresarios chinos, creo que como 300. Estuve el sábado en Changuinola con una gira de trabajo comunitario. Salimos de Changuinola a las 7:30 de la noche, con un tiempo pésimo. El viernes estuvimos en Darién. El jueves, caminando con algunos ministros y ministras, el norte de Capira. No te rías, Rogelio, que... sí, caminando, o sea, que conozcan tierra adentro lo que es Panamá. Entonces, en cada uno de esos lugares, yo quiero terminar con una anécdota que me pasó casualmente allá en Capira, en el norte de Capira. Eso se llama Sirí Grande. Nosotros llegamos a una casita muy humilde, muy humilde. Entonces el señor me dice, siéntese ahí, Nito. Yo me siento y comenzamos a hablar. Y algunos de los ministros estaban. Creo que el ministro Ferrer estaba allí. Bien humilde, una casita humilde. Y ya cuando me voy yo le digo, hey, yo le voy a pedir permiso porque tengo que seguir avanzando. Entonces él me dice, no, pero antes dice, yo quiero entregarle, me entregó 3 plátanos chinos, me entregó una bolsita de yuca y me entregó medio saco de naranja japonesa. Y ahí estaba el ministro de Relaciones Exteriores. Ese hombre a mí no me solicitó nada. Lo único que decía, no nos abandone. Ese es el Panamá que hablo yo, el Panamá grande, el Panamá que tenemos que cuidar. Y por eso es que yo le pido a los panameños, si nosotros unimos fuerzas, no hay problema que nosotros no podamos resolver. No hay problema. Entonces ese ejemplo para que usted le diga la grandeza de lo que es Panamá. Y yo ahí les recordaba a los ministros, enlodados todos, yo les decía, ¿cuáles son las páginas de un libro de Panamá? Ahí tiene que estar la página de ese señor, de Francisco. Tiene que estar, una de esas páginas tiene ese Francisco, porque las páginas no solamente de Mariano y de los grandes panameños, también de esos panameños. Entonces, para eso es que estamos trabajando. Para eso es que estamos trabajando. Entonces, una anécdota para ponerla en positivo. Muchas gracias. ¿Falta alguna pregunta? Falta una pregunta. Gerardo Camargo, Entérate 507. Buenas tardes, señor presidente. Entre las preguntas que se le hicieron a los, en ese momento, aspirantes al cargo de procurador y al hoy procurador designado Eduardo Ulloa, se hizo mención su relación con la Corte Suprema, ya que la actual procuradora Kenia Porcel en muchas entrevistas advirtió de una debilidad de comunicación entre Ministerio Público y Corte Suprema, así también con el propio Ministerio de Seguridad cuando se retiran a oficiales de investigación y se reemplazan. Sí, ese es un tema que es importante. Recuérdense que cuando nosotros hablamos de las evaluaciones, yo le mencioné en el tema de perfil, las 5, donde decía experiencia en el manejo de relaciones con altos funcionarios gubernamentales, expertos, organizaciones, público en general. O sea, esa relación es sumamente importante. O sea, la relación que estás mencionando de Ministerio Público, por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad, con inclusive la DIJ, con la misma Corte, eso es parte de un equipo y el equipo se llama Panamá. O sea, no podemos estar como islas. Eso es una cosa. La otra es que tú tengas un presidente dando instrucciones de qué tiene que hacer. Y allí, ese no es el método, mi método. Cada uno que haga su trabajo y lo haga bien. Rafael Ruiz, RPC Radio, para finalizar el periodo de preguntas. Buenas tardes, presidente, y buenas tardes a los ministros de Estado. Presidente, si habló con el señor procurador designado sobre el tema financiero. El Ministerio Público siempre ha tenido esta falencia y también si le presentó algún tipo de estrategia precisamente para poder enfrentar estos detalles que afectan las investigaciones, el trabajo que requiere el Ministerio Público en cuanto a estos casos de alto perfil que requiere también personal y la parte económica. Sí hablamos obviamente de la necesidad
que requieren, obviamente va a requerir más recursos, que obviamente tienen que manejarse de una manera eficiente y de una manera transparente para fortalecer diferentes áreas del Ministerio Público. Lo otro que también hablamos que es importante y que creo que se debe mencionar es las relaciones con organismos internacionales. Tiene también que ser bien fluida, no solamente la que mencionó el periodista la pasada pregunta, de la relación, por ejemplo, con la Corte y con el Ministerio de Seguridad, sino también con organismos internacionales, tiene que tener ese manejo. Para futuras gestiones que requiere el Ministerio Público? No en ese momento, no en la entrevista del 8, o sea, fue muy general, nada específico, porque inclusive él no sabía hasta ese momento. Hay una combinación allí interesante entre el número 1 y 2. Sí le hablé ya cuando le dije, mira, es muy probable que al finalizar el día la decisión apunta hacia tu persona, pero quien quede de suplente debe ser parte del equipo. O sea, tienen que hacer equipo. O sea, no vas a tener un procurador allí suplente para que cuando sale el procurador general de la Nación, entonces entra una semana o 2 semanas. Porque tienes a alguien que por muchos años, ahora mismo, o sea, el nombrado, que tiene una gran experiencia en crimen organizado, en el tema de drogas. Entonces, ese es un nombramiento, o sea, por todo ese tiempo que tiene, estoy seguro que hay sectores que ese nombramiento como que le dice, como que le puede causar algún tipo de roncha, pero es que yo le estoy mandando un mensaje. Y por otro lado, el aprobado hoy en Consejo de Gabinete tiene mucha experiencia, pero también tiene una especialidad en el tema de delitos financieros, que es bien importante para lo que está viviendo Panamá y el mensaje que se manda no solamente al país, sino al mundo, de que, hey, Panamá, nosotros estamos tomando las cosas en serio. O sea, esa combinación es una combinación bien interesante. La Procuraduría de la Nación. Soy el señor periodista Andrés Álvarez de Vistazo Informativo. En cuanto a lo que representa la escogencia de el nuevo Procurador de la Nación, para la estructura de esa institución y el tema de lo que es la corrupción dentro del sistema, no solamente depende del señor qué se va a hacer con respecto a todo lo que representa la misma estructura de esa institución. Se van a hacer algunos cambios, se van a hacer un análisis de cada uno de los funcionarios que están dentro de esta institución para poder desarraigar lo que es la corrupción que se encuentra en todo el sistema que corresponde, ¿verdad? Ya vemos entonces, somos testigos de todo lo que ha pasado durante muchos periodos. Gracias. Gracias a usted. Laurentino Cortizo, presidente de la República. Andrés Álvarez. Muchas gracias. Esa es una decisión que le compete al nuevo procurador. Respeto por, o sea, esa posición es una decisión que tiene que tomar. Obviamente los casos de corrupción son sumamente importantes. Seguirlo. Está preparado, él debe estar preparado en caso de que algún fiscal renuncie. Tiene que estar preparado para tomar pasos de una manera rápida y eficiente. Pero yo le voy a ser sincero, yo me siento tranquilo. Y le dije toda esta trayectoria donde hemos estado, porque el proceso me ha permitido poder hacer toda esta gira que estaba haciendo desde el jueves que salí. O sea, hay un equipo que ha estado trabajando. Y al final la toma de decisión se hace más fácil. Se hace mucho más fácil. Ahora le toca, con hechos, demostrar que en efecto,
cuando le pregunté que si ama, primero le pregunté de su familia y después que si ama Panamá, los hechos van a demostrar si la respuesta fue la correcta. Y yo espero no equivocarme. Muchas gracias.